Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Creo que definitivamente este es uno de los temas más trascendentes dentro del área neonatal y obviamente es uno de los temas que ha implicado toda una serie de circunstancias de orden médico-legal y justamente esto es lo que ha hecho que en los últimos años todo lo concerniente a la tecnología nos permita a nosotros poder llegar al diagnóstico y tener la oportunidad de poder establecer algunos de los tratamientos modernos. Quiero mencionarles que definitivamente este tema en el área neonatal ha sido revisado profundamente en los últimos años con el propósito, como ustedes comprenderán, de darle una mejor posibilidad a un recién nacido que nace bajo estas circunstancias. Muy bien, vamos a presentar esta primera diapositiva para mostrarles a ustedes es la manera como se hace el enfriamiento de la cabeza, hipotermia o CoolCap, que es el método de tratamiento actual para pacientes con encefalopatía hipóxico isquémica que reúnen los criterios para ingresar a esta modalidad de tratamiento. Muy bien, ¿qué vamos a revisar esta noche? Lo concerniente a aspectos epidemiológicos, la definición, los factores de riesgo y la etiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento convencional y el tratamiento actual. Definitivamente, sí es una gran tragedia cuando esto ocurre en un bebé con una expectativa enorme que tiene la madre, en primer lugar. En segundo lugar, obviamente es una expectativa también para la familia y para la sociedad cuando un niño nace. Esta es una circunstancia muchas veces triste y podemos observar nosotros en este lado a una joven con parálisis cerebral infantil. Y recordando lo que el Principito suele decir, que es lo más importante, aquello que es invisible a nuestros ojos, sino precisamente lo que nosotros podemos captar con el corazón, cómo es que uno de estos niños, bajo estas circunstancias, refleja una gran tragedia para su madre, para su familia y para la sociedad. Definitivamente, cuando nosotros hablamos de encefalopatía hipóxico isquémica, hablamos del sinónimo de asfixia en el recién nacido. Y en los países desarrollados estamos hablando de 1 a 8 por 1000, en tanto que en los países en vía de desarrollo podría llegar hasta 26 por 1000, realmente abrumador. Si nosotros hablamos de recién nacidos a término, esto puede ocurrir más o menos en 2.5 por 1000, y en recién nacidos prematuros lo es mucho más, de 7 por 1000. ¿Cuánto contribuye la asfixia al nacer en relación a la mortalidad? Hablamos de 23% de muertes neonatales en el mundo y nos habla cuánto déficit neurológico hay. Prácticamente un 25% de los recién nacidos afectados. Yo quisiera pasarles este síntesis estadístico del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que nos muestra, miren, para el quinquenio 2015-2020, habrían 572.000 nacimientos. Obviamente, si nosotros vemos esos 572.000 nacimientos, si nosotros sacáramos de 26 por 1000, nosotros estaríamos hablando en el quinquenio casi de 15.000 recién nacidos con asfixia. Pero si nosotros hablamos de 8 por cada 1000 de esos 572.000, hablaríamos más o menos cerca de 5.000 recién nacidos. ¿Se pueden ustedes imaginar 5.000 recién nacidos en los cuales nosotros hayamos tenido asfixia al nacer? ¿Cuánto le ofrece el Perú? ¿Cuánto le ofrece nuestra sociedad con el sistema de salud que ustedes conocen para tener rehabilitación? No solamente desde el punto de vista neurológico, oftalmológico, auditivo y la recomposición para poder insertarse a la vida lo más
cercano a la normalidad. ¿Y qué oportunidades pueden tener estos chicos? Realmente una gran tragedia para países como los nuestros si es que nosotros no apuntamos a la prevención. Definitivamente es el tratamiento más barato y más sabio, porque no hay que esperar que las lesiones aparezcan. ¿Cómo está nuestro control prenatal? ¿Cómo se está llevando a cabo todos los elementos que implican un control prenatal adecuado y un seguimiento adecuado? Difícilmente puedo contestar a esa pregunta bajo los elementos que nosotros tenemos, y hay una gran responsabilidad desde las principales autoridades políticas a las autoridades de los gobiernos regionales y de salud. Bien, pero cuando nosotros hablamos de parálisis cerebral infantil en general, nosotros hablamos que la asfixia está correspondiendo casi a 1/3 de las causas de parálisis cerebral. Obviamente, también está asociada a trauma al nacimiento, pero esta tragedia que termina en una parálisis cerebral infantil, sea coriatetósica o cuadriplégica o cuadriparésica, definitivamente implica un reto para el manejo de la salud pública y para el manejo de la salud multidisciplinaria de este grupo de pacientes. Pero la asfixia al nacer puede no solamente dar parálisis cerebral, trastornos del aprendizaje, retardo mental, epilepsia y obviamente, como hemos visto, también pasa a engrosar las filas de la mortalidad. ¿Cuál es la definición que nosotros tenemos en relación a asfixia? Ese síndrome neurológico que se presenta inmediatamente al nacimiento tras un episodio asfíctico perinatal, en las cuales hay un compromiso fundamentalmente de conciencia, ¿no? Del estado de alerta, el mantenimiento del tono muscular, las respuestas motoras y la reactividad, que están provocados fundamentalmente por una deprivación de oxígeno al cerebro y o por hipoxemia cerebral, o por ambas, como vamos a ver nosotros a continuación. Y en general, la doctora Zeta Shankaran hace muchos años propuso en la Academia Americana de Pediatría esta definición de asfixia que se ha ido modificando en los últimos años, tratando de acopiar una definición que nos permita identificar con mejor criterio aquellos pacientes que en realidad tienen asfixia y haciendo un diagnóstico diferencial que no siempre es fácil, como vamos a ver. Sin embargo, vemos un criterio bioquímico y 3 criterios clínicos laboratoriales. El primer criterio está dado por un gas arterial, en la cual se encuentra una acidosis metabólica o mixta. Miren ustedes, un pH sumamente bajo, menos de 7, y lo ideal es tomarlo dentro de los 10 a 15 minutos, que a veces no siempre es posible, y hay unidades en las cuales no se puede tomar un gas arterial. Sin embargo, tendríamos que ser acuciosos en la toma de la medición del Apgar, y la persistencia de un Apgar de 0 a 3 por más allá de 5 segundos todavía en aquella época ha sido calificado como uno de los criterios desde el punto de vista clínico. El tercer criterio tiene que ver con las complicaciones neurológicas inmediatas en el periodo neonatal, y nosotros hablamos ahí de manifestaciones clínicas neurológicas de encefalopatía hipóxico-isquémica. Y por último, la hipoxia isquemia no solamente va a influir sobre el sistema nervioso central, sino más bien todos los órganos de la economía van a sufrir el impacto que hace definitivamente este evento hipóxico isquémico con disfunción de múltiples órganos y sistemas. Definitivamente, si nosotros le asociamos a esos criterios que acabamos de ver un déficit de base por encima de menos 12 milimoles por litro, nosotros tenemos de 22 a 24 milimoles por litro de bicarbonato, cuando definitivamente tenemos un déficit de base de por encima de menos 12 milimoles, ya sabemos que eso está asociado con lesión neurológica. Por lo tanto, al criterio de la acidosis metabólica o mixta con un pH menor de 7, le agregamos también el criterio de un déficit de base por encima de menos 12, nosotros estamos enrumbando los criterios para mirar cuál es realmente el pronóstico. Otro elemento que, si bien es cierto no es específico, tiene que ver con el evento centinela, y es que en los últimos años se ha visto que aquellos que tienen un evento centinela podrían tener efectivamente un pronóstico y un futuro distinto que en aquellos en los cuales no se encuentra un evento centinela.
¿Cuáles eventos centinelas? Por ejemplo, un desprendimiento prematuro de placenta. Estamos hablando de un prolapso de cordón, por ejemplo. Y entonces nosotros podemos tener el evento centinela, que es el evento que inicia la cascada de eventos que finalmente termina con una encefalopatía hipóxico-isquémica. No podemos dejar de mencionar la alteración en el registro cardiotocográfico. Recuerden ustedes que en la sala de parto las obstetrices están monitorizando a las pacientes y van evaluando cómo va el patrón contráctil del músculo uterino, pero también van evaluando cómo va esa frecuencia cardíaca fetal, si el bebé, el feto, está haciendo taquicardia o bradicardia, o la presencia de desaceleraciones tardías o DIP2. Y por último, la presencia de líquido amniótico teñido de meconio, que unido a los dos anteriores, nos hace sospechar fuertemente de que ese feto está en sufrimiento fetal agudo. Estos elementos obviamente nos permiten de algún modo hacer una monitorización en el trance del trabajo de parto. Luego, miren, tenemos también las alteraciones cerebrales con neuroimágenes. En los últimos años nos hemos visto beneficiados con la tecnología y hoy por hoy la resonancia magnética nuclear cerebral con espectroscopía es la prueba de oro de neuroimágenes para hacer el diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica. Este es un criterio nuevo, moderno. Igualmente, en relación a la electroencefalografía de amplitud integrada, nosotros sí hemos tenido la oportunidad de tener un electroencefalógrafo de amplitud integrada de un canal. Los hay hoy de 2 canales que nos permiten esa monitorización de la actividad eléctrica cerebral en forma continua y nos permite mirar, episodios convulsivos que no son visibles clínicamente, y por otro lado nos permiten a nosotros monitorizar cómo nos va con el tratamiento, de repente hablando de hipotermia, de repente hablando de algunos otros tratamientos. El electroencefalograma de amplitud integrada nos ha permitido mirar las ondas cerebrales en forma continua y hacer tratamientos más racionales con el recién nacido en esta condición. También la Academia Americana de Ginecobstetricia, a estos criterios, miren ustedes, definitivamente le añade este criterio de parálisis cerebral tipo cuadriplesía espástica o disquinética. Nosotros sabemos que la parálisis cerebral no va a aparecer en forma inmediata. Nosotros hablamos por encima del año 2, 3 o 4 años. Pero, ¿qué cosa está tratando de decirnos? Que quiere cerciorarse que efectivamente la encefalopatía que este bebé ha presentado es realmente hipóxico-isquémica. Y por esa razón es importante, miren, este criterio que tiene la ACOG, excluir otras etiologías, que no siempre es fácil. ¿Se imaginan ustedes a recién nacidos prematuros que tienen asociado inmadurez de los diversos órganos y sistemas que se acompañan con algunos trastornos propios de los prematuros por inmadurez, sea inmadurez cerebral, hemorragias intraventriculares, facilidad para hacer infecciones, trastornos metabólicos y obviamente una serie de disturbios que están ligados con la coagulación y desórdenes genéticos? Por lo tanto, es importante darnos cuenta de que, si bien es cierto, se ha venido avanzando en los últimos años, debemos nosotros ser realistas y saber que hay que identificar con mucha propiedad lo que significa encefalopatía hipóxico-isquémica y separar de las otras encefalopatías, obviamente, encefalopatías tóxicas, encefalopatías metabólicas, encefalopatías infecciosas, y que obviamente, definitivamente nosotros tenemos que tener en cuenta para un diagnóstico más adecuado. No voy a incidir en los factores de riesgo en asfixia del recién nacido, y más bien quiero seleccionar algunos de los que en la práctica clínica resultan importantes. Tenemos, por ejemplo, el desprendimiento prematuro de placenta. Quienes han estado en las unidades de emergencia saben perfectamente que llega una madre a la unidad de emergencia, muchas veces con el antecedente de tener en algún control prenatal la presión un poco alta, no bien controlada, pero esa enfermedad hipertensiva del embarazo le genera un desprendimiento prematuro de placenta,
y la madre definitivamente llega chocada, con signos de shock, a veces con ginecorragia o a veces no, pero esta es una de las causas frecuentes que nosotros podemos ver, en relación a causas por las cuales van a ocurrir asfixia. La compresión del cordón umbilical, perdón, ¿qué pasó? Cielo. 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 No sé qué pasó. ¿Qué pasó? No sé. No sé está. A ver, cierro esto, ¿no? A ver. Quiero... No, ¿por qué no lo puedo ver completo? ¿Quién me ha chocado? No lo puedo ver completo. ¿Qué pasó? Acá no ve. Sí, pero no sales. Perdón, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, correcto, se escucha bien. Perfecto. Entonces, estamos hablando de causas seleccionadas de asfixia perinatal. Y entonces estamos hablando que el desprendimiento prematuro de placenta en la práctica es una de las patologías que son frecuentes. Luego tenemos compresiones del cordón umbilical cuando hay prolapso, o los circulares de cordón simple, doble o triple, que también es uno de los hallazgos cada vez más frecuente. Y hoy, a diferencia de antes, se puede hacer el diagnóstico de circulares de cordón y un grupo de ellas pasan a ser cesáreas y evitar la posibilidad de que haya asfixia perinatal. Si bien es cierto, la ruptura uterina, hoy tenemos una cantidad de madres que van a la cesárea y obviamente el segundo embarazo y el término de ese parto va a ser por cesárea, es también otra causa. Sin embargo, no se olviden que los bebés que vienen en variedad de pies, ¿no? En podálica, es el otro grupo que podría tener en nuestro medio. Nosotros vemos cosas increíbles, madres que llegan con los bebitos con los pies afuera, y muchas veces se le tiene que atender el parto vaginal con riesgo de que haya retención de cabeza última y tener un episodio asfíctico, encefalopatía hipóxico-isquémica y parálisis cerebral para toda la vida. Entonces, en general, hay factores de riesgo, de los cuales más frecuentes son los que vemos en las unidades de emergencia, los que acabamos de mencionar. ¿Y cuáles son los mecanismos de esta asfixia? Tenemos, como acabamos de ver, esta interrupción de la circulación umbilical, en la cual nosotros podemos ver que puede haber un prolapso de cordón, un circular simple o doble, y eso va a generar que haya una interrupción de la circulación materno-fetal. ¿Qué pasa cuando hay una perfusión inadecuada del lado materno de la placenta? Nosotros podemos ver ahí que definitivamente cuando la madre tiene hipotensión de alguna de las causas que fuera, sea por pérdida de sangre o por pérdida de líquido, o simplemente hipotensión ortostática, va a generar una perfusión inadecuada. Las pacientes que tienen hipertensión inducida por el embarazo tienen vasoconstricción úteroplacentaria y obviamente la perfusión de esa placenta hacia el bebé también está disminuida. En los otros casos en que hay una oxigenación materna inadecuada, tenemos nosotros a la madre, por ejemplo, con una neumonía
O tenemos a una madre con una enfermedad reumática como valvulopatía mitral y en ocasiones vamos a tener problemas de oxigenación en ella y obviamente oxigenación en el bebé. Cuando hay alteración del intercambio gaseoso placentario, lo acabamos de ver, desprendimiento prematuro de placenta o placenta previa, y que obviamente va a haber una alteración del intercambio gaseoso, hipoxia severa y muerte muchas veces del bebé. Cuando hay una imposibilidad del neonato de lograr la expansión pulmonar, recordemos en los neonatos fundamentalmente prematuros, donde hay una inmadurez pulmonar por déficit surfactante, aquellos neonatos que tienen hipoplasia pulmonar o malformaciones torácicas, también vamos a ver nosotros esta imposibilidad para lograr expansión pulmonar y eventos hipóxicos isquémicos. Desde el punto de vista fisiopatológico, recordemos algunos de los aspectos que ustedes bien conocen desde el punto de vista bioquímico. Sabido es por ustedes que normalmente las células trabajan bajo glicólisis aeróbica, es decir, una mol de glucosa junto con una mol de oxígeno, al pasar bajo todo el sistema del ciclo tilcarboxílico y la cadena respiratoria a nivel mitocondrial, tenemos 38 ATPs. ¿Qué pasa ahora cuando hay un déficit de oxigenación? Definitivamente nosotros vamos a ver que no va a morirse el paciente, sino va a seguir la vía de la glicólisis anaeróbica, y entonces ahora la cantidad de energía que va a tener va a ser 2 ATPs por cada mol de glucosa, en vista que se ha deprivado de oxígeno, y eso va a generar definitivamente que haya un incremento del ácido láctico, y obviamente va a disminuir el pH. Esta glicólisis anaeróbica hace que haya una pérdida de la autorregulación y juntamente con los eventos hipóxicos a nivel de bradicardia, un gasto cardíaco disminuido, se va a acompañar de isquemia. Y aquí tenemos nosotros los elementos de hipoxia e isquemia y vamos nosotros a mirar en esta diapositiva qué es lo que va a ocurrir. Definitivamente vamos a tener una falla de bomba de sodio y potasio TPasa, que es la que maneja la membrana celular permitiendo el intercambio de nutrientes, de oxígeno y de CO2. Pero ¿qué va a pasar si esta membrana celular no funciona? Va a haber un incremento, un influjo de sodio que ingresa a la célula juntamente con cloro y agua, va a producir un edema de la célula y un estallamiento de la célula y una muerte celular por necrosis. Es imposible que esta muerte pueda ser evitada porque es la muerte inmediata debido a lo que nosotros estamos viendo en el déficit de oxigenación, por un lado hipoxia y por otro lado isquemia. Sin embargo, esta muerte inmediata, ¿no?, es un evento inicial, un evento inmediato, pero ¿qué va a pasar cuando hay una respuesta de las células fundamentalmente a nivel neuronal? Nosotros vamos a tener la liberación de aminoácidos excitatorios como el glutamato. Este glutamato va a actuar sobre receptores como el NMDA y el AMPA y va a comenzar a generar un influjo importante dentro de la célula de calcio. Esto obviamente va a permitir que el calcio intervenga en el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa vía calcio-calmodulín y desencadene la respuesta de paquetes enzimáticos que van a destrozar el citoesqueleto de la célula. Esto es conocido como apoptosis, suicidio celular o muerte programada. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos un tiempo porque las células, entre ellas las neuronas, van a ir muriéndose conforme pasen las horas y los días. Es aquí donde nosotros podemos actuar y evitar que haya una muerte de otros grupos celulares y neuronales. A diferencia de lo que hemos visto aquí, nosotros sabemos que la muerte celular inmediata no es posible, ese estallamiento celular, nosotros no podemos hacer mucho, pero definitivamente aquí, en este proceso de programación de la muerte neuronal, nosotros sí podemos actuar y podemos evitar que la lesión neurológica continúe. Así, por ejemplo, podemos ver, miren ustedes, los famosos radicales libres del oxígeno. ¿Qué pasa cuando yo estoy haciendo una reanimación y estoy ventilando a mi bebé? Va a haber un fenómeno de reperfusión porque el bebé comienza a mejorar, como vamos a ver, con una ventilación a presión positiva,
y estamos hablando de que ese bebé esté en una apnea secundaria. Entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno, obviamente, en los fenómenos de reperfusión, va a generar estos radicales tóxicos, van a generar oxidación, el oxígeno singlet y la superóxido dismutasa. Miren ustedes, en la adenosina tenemos la hiposantina y la enzima santina oxidasa, que finalmente transforma en santina, y con el oxígeno va a formar radicales libres. Lo mismo ocurre con el óxido nítrico sintasa, que va a generar este óxido nítrico, que va a generar un estrés oxidativo muy grande y formando estos radicales libres que van a ser muy tóxicos para las células y para la destrucción final. Y sobre todo cuando nosotros hablamos de ¿qué? De la muerte programada. Nuevamente tenemos lipasas, proteasas, nucleasas. Miren ustedes los free radicals y los eicosanoides, ¿no? Las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos, que finalmente desintegran a la célula. Pero en los últimos años, nosotros hemos visto cómo la presencia de las enzimas, las caspasas, sobre todo la caspasa 3, mucho más que las 9, finalmente desencadenan este fenómeno de apoptosis o de muerte neuronal programada en el recién nacido. Pero producto de esta hipoxia, obviamente a nivel sanguíneo, nosotros tenemos que esta disminución de la presión parcial de oxígeno va a desencadenar una respuesta adrenérgica fuerte y va a haber una liberación de adrenalina que va a generar una redistribución del gasto cardíaco. Quiere decir que la programación del ser humano permite que se preserve los órganos nobles, como podemos ver acá, y entonces el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales se ven protegidos porque el flujo sanguíneo va a ser redistribuido a estos órganos. Difícilmente, mediante el flujo sanguíneo de estos órganos, el paciente se va a morir. Pero esto es a expensas de ¿qué va a pasar a nivel renal? Va a haber una disminución de flujo sanguíneo renal y que puede esto traducirse en oliguria o finalmente puede ser una insuficiencia renal prerrenal o una insuficiencia renal con una necrosis tubular aguda. ¿Qué pasa cuando hay una disminución del flujo sanguíneo pulmonar? Finalmente la complicación es una hipertensión pulmonar persistente. ¿Qué pasa si hay una disminución del flujo sanguíneo intestinal? Va a llevarnos a una complicación de enterocolitis necrotizante. Igualmente, si hay una disminución del flujo sanguíneo hepático, me va a llevar a hacer hipoglicemia, un incremento de las enzimas hepáticas y coagulación intravascular diseminada. Y en el músculo va a provocar rhabdomiólisis y hematológicamente un incremento de células rojas nucleadas. Algunos otros efectos, va a haber síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética con hiponatremia, también hipocalcemia, hipomagnesemia, y obviamente hipoglicemia también. Pero si nosotros miramos esta línea de esta redistribución del gasto cardíaco, ¿qué pasa si la asfixia continúa? Miren ustedes, ya tenemos un pH menor de 7 y entonces yo voy a comenzar a tener alteración a nivel del miocardio, va a haber bradicardia importante, bradicardia severa y paro cardíaco. Igualmente, si hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, nosotros vamos a comenzar a ver obviamente la lesión neurológica y el patrón de injuria cerebral hipóxico isquémica. Y este es un gráfico para mirar, miren, este es un estudio en monos, para mirar, tenemos en la parte superior la presión parcial de CO2, miren cómo va subiendo, obviamente esto marca acidosis respiratoria, porque no hay funcionamiento del pulmón, y el pH, miren ustedes cómo va bajando a valores que definitivamente ya un paciente podría estar muerto. Este es un estudio en monos, para mostrarnos a nosotros cuál es la respuesta inicial desde el punto de vista respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria y luego entra en apnea. Ese cese de la respiración de 20 segundos a más, pero luego hay un esfuerzo respiratorio último, que no es sino el gasping o la respiración boqueante, para que si sigue sin oxígeno, definitivamente pasa a ser una apnea secundaria y finalmente se muere si es que no intervenimos aquí. ¿Qué es lo que pasa con el aparato cardiovascular? Tenemos aquí, miren ustedes, los latidos cardíacos y vamos a tener de inicio taquicardia y cuando hay, coincidentemente con el apnea primaria, hay una caída de la frecuencia cardíaca que se mantiene y cuando hay una apnea secundaria
Si no hay reanimación acá, el paciente muere. A diferencia de lo que ocurre con la presión arterial, obviamente, miren ustedes, la presión arterial sube de inicio. Probablemente esto está asociada al hecho de tener una resistencia vascular periférica muy marcada por la liberación de catecolaminas, pero ¿qué pasa en el apnea secundaria? Yo tengo una caída de la presión arterial y miren ustedes el daño cerebral. La reanimación aquí con ventilación a presión positiva, en donde están en el apnea secundaria, va a permitir luego de unos minutos, miren ustedes, llevar una presión parcial de CO2 a 40 y un pH siquiera a 7.1, que nosotros debemos ver. El manejo inmediato de un bebé con depresión al nacer, como mostramos aquí, definitivamente nosotros podemos ver que el hecho de utilizar una reanimación adecuada nos permite a nosotros que podamos revertir estos eventos y considerar que todo niño que nace sin respirar está en una apnea secundaria. Y este es un gráfico importante que nosotros debemos tener en cuenta porque nos permite decir en qué momento nosotros vamos a actuar con tratamiento para la encefalopatía hipóxico-isquémica. Y aquí nosotros tenemos la injuria por déficit de oxígeno, hay una disminución de producción de ATP y hay el fenómeno de reperfusión. Esto más o menos nos lleva alrededor de una hora entre que se hace la reanimación, entre que el bebé se hospitaliza, y entre una hora y 6 horas nosotros tenemos una fase latente. Y en esta fase latente, obviamente hemos visto hay muerte de células y comienza la programación de la apoptosis. Y entonces nosotros debemos recordar que comienzan los aminoácidos excitatorios, el estrés oxidativo y la inflamación. ¿Por qué es importante esta etapa de latencia que son las primeras 6 horas? Porque durante estas 6 horas yo puedo utilizar la hipotermia para poder disminuir los hándicaps neurológicos en los bebés. Por eso cuando los bebés llegan más allá de 6 horas, obviamente en una etapa secundaria, la falla mitocondrial es importante y se caracteriza fundamentalmente por la presencia de convulsiones. ¿Qué pasa luego, más o menos de 3 días? Entramos en esta etapa terciaria, donde hay muerte celular tardía, hay remodelación del tejido nervioso con astrogliosis y reparo, que puede durar meses. Entonces, estas etapas hay que recordar para el tratamiento. ¿Qué patrones de injuria neuropatológica tiene la hipoxia y la isquemia? 1, necrosis neuronal selectiva, que no solamente tiene en la corteza cerebral, sino también los patrones de los ganglios basales nucleares profundos. Doctor, buenas noches. Disculpe, Buenas noches. doctor, disculpe la interrupción. Lo que sucede es que parece que se ha quedado en una diapositiva sobre la fisiopatología y no ha estado avanzando. Oh, perdón. Entonces, creo que la solución es dejar de compartir y volver a compartir para que sigan corriendo las diapositivas. Ya, perfecto. Gracias. Ahí estamos. ¿Estamos bien? ¿Se ve? Correcto, ahí sí, sí se ve. Ya, entonces nos hemos quedado en la parte de fisiopatología y entonces aquí estamos explicando en esta diapositiva cómo definitivamente esa falla de la bomba de sodio-potasio TPasa va a permitir que haya un influjo de los iones de sodio, de cloro y de agua y que produzca un edema celular y un estallamiento de las células y una muerte celular por necrosis. Esto es una muerte inmediata, nosotros no vamos a poder evitarla, pero lo que sí podemos evitar esta segunda cascada que tiene que ver con la muerte programada y con la apoptosis. ¿Qué se va a liberar? Aminoácidos excitatorios como glutamato, también aspartato, pero fundamentalmente glutamato, que va a actuar sobre los receptores MNDA y el AMPA. Y esto va a generar que se incremente el calcio citosólico, que finalmente va a generar un desacoplamiento en la fosforilación oxidativa y todo el impacto que significa la liberación de estas enzimas
para destruir a la célula el citoesqueleto. Esto obviamente tiene que ver con una caída fuerte de los niveles de ATP. Y podemos verlos acá, qué relación tienen en función de la presentación de los radicales libres de oxígeno. Tenemos el óxido nítrico sintasa, que finalmente va a producir óxido nítrico, y la presencia y la liberación de radicales libres. Igualmente la fosfolipasa A2, que destruye la membrana celular y que termina con prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, y que también tiene implicancia en los radicales libres. Y lo mismo va a ocurrir en relación a la adenosina, hiposantina y santina, y fundamentalmente la santinoxidasa, que tiene que ver con este cambio a santina, que en relación al oxígeno finalmente se producirán radicales libres. Y acá también nosotros podemos mostrar la cantidad de enzimas, las lipasas, las proteasas y las nucleasas, y los free radicals, miren ustedes, que producen una disrupción citoesquelética y la desintegración celular. Pero es importante recordar que en los últimos años nosotros hemos tenido presente la acción de las caspasas, las caspasas 9 y sobre todo la caspasa 3, que están directamente relacionados con la apoptosis a nivel mitocondrial. Pero este es el primer nivel de orden bioquímico, y pasamos ahora a un nivel mayor en el que va a existir este flujo sanguíneo que va a comenzar a redistribuirse. Producto de la hipoxia a nivel de la sangre, vamos a ver que los quimiorreceptores van a generar una respuesta adrenérgica selectiva, y esto va a hacer que el flujo sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo coronario y en las glándulas adrenales se mantenga, a expensas de caer el flujo sanguíneo a nivel renal, que finalmente lo lleva a una oliguria o una insuficiencia renal prerrenal, o una insuficiencia renal o una necrosis tubular aguda. ¿Qué pasa con este flujo sanguíneo a nivel pulmonar disminuido? Obviamente va a predisponerlo a hacer una hipertensión pulmonar. Luego, el flujo sanguíneo intestinal, en la cual va a llevar a una enterocolitis necrotizante. Igualmente, si el flujo sanguíneo hepático está disminuido, que va a llevar a hipoglicemia, a un incremento de las enzimas hepáticas y a una coagulación intravascular diseminada. Igualmente, rhabdomiólisis, si hay una disminución del flujo en el músculo. Igualmente, desde el punto de vista hematológico, que nosotros vamos a tener la presencia de glóbulos rojos nucleados. También puede haber síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética con hiponatremia, también puede haber hipocalcemia, hipomagnesemia, hipoglicemia. Pero si miramos en esta línea que va hacia abajo, que la asfixia continúa, vamos a tener nosotros ya un pH menor de 7, y si esto continúa, va a haber una disfunción miocárdica y obviamente paro, una disminución del flujo sanguíneo cerebral con las lesiones cerebrales y la injuria hipóxico-isquémica cerebral. Esta es una diapositiva que fue hecho este estudio en animales hace muchos años para mostrarnos cómo estos monos se les colocaban unas bolsas con suero fisiológico para tratar de generar hipoxia e isquemia, y miren ustedes la respuesta a la presión parcial de CO2 en la parte superior y la medición del pH en forma secuencial. Y este es un modelo interesante que nos hace ver a nosotros cómo es la respuesta respiratoria con un incremento de la frecuencia respiratoria de inicio, y luego hay una apnea, un cese de la respiración de 20 segundos a más. Luego hay un nuevo esfuerzo respiratorio para tener una caída. En este esfuerzo respiratorio lo que nosotros llamamos respiración boqueante o gasping, para terminar en una apnea secundaria. Miren ustedes cómo es la frecuencia cardíaca, de inicio se incrementa, pero coincide la caída de la frecuencia cardíaca con la presentación de la apnea, y luego continúa, y en el apnea secundaria, obviamente, si esto continúa, va a entrar a paro cardíaco y muerte. ¿Qué pasa con la presión arterial? Miren ustedes, de inicio normal o se eleva, fundamentalmente debido a que hay incremento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Por una liberación de catecolaminas, y luego la presión arterial cae. Miremos en este gráfico cómo el daño neurológico
Comienza, miren, en el tiempo, estamos hablando de más o menos alrededor de 10 minutos en estos monos. Pero ¿qué pasa si hay una reanimación adecuada de una ventilación a presión positiva? Miren ustedes hasta cuándo ha llegado a la apnea secundaria con una presión parcial de CO2 de 200 y un pH de 6,75, probablemente muerto si no se reanimara, y luego después de unos minutos, miren, una presión parcial de CO2 de 40 con un pH de 7,1, recuperándose del evento hipóxico isquémico, sino de la muerte. Y esta diapositiva es una diapositiva importante que nos permite a nosotros mirar algunos aspectos en relación al tratamiento y al pronóstico. Aquí tenemos, miren, la injuria cerebral con déficit de glucosa, con déficit de producción de ATPs, y luego tenemos el fenómeno de reperfusión. Esto más o menos dura alrededor de 1 hora. A partir de la hora hasta las 6 horas, tenemos el periodo de latencia. Aquí nosotros tenemos esa muerte celular inmediata y comienza a hacerse la programación de la muerte de las células de los próximos días o semanas. Hemos visto que comienza el glutamato como aminoácido excitatorio, los problemas de inflamación de estrés oxidativo. ¿Por qué es importante esta fase latente? Porque es aquí donde yo puedo aplicar el tratamiento de hipotermia selectiva. Si yo me paso de esta etapa a la etapa secundaria, los efectos de la hipotermia no van a ser adecuados. Es más, uno de los criterios para ingresar a hipotermia es que esté dentro de las 6 horas. Lo ideal es que ingrese a hipotermia a partir de las 3 horas. Y en la fase secundaria, nosotros podemos tener convulsiones como una manifestación clínica importante por ese fallo mitocondrial. Y finalmente, la etapa terciaria, que va más o menos de los 3 días en las siguientes semanas o meses, donde hay muerte celular tardía, la muerte programada, los fenómenos de remodelación y astrogliosis y reparo del tejido muerto, ¿no? Nosotros podemos ver ahí por encefalias, por zonas de necrosis en el área del sistema nervioso central. ¿Y qué tipo de lesiones suele ocurrir desde el punto de vista neuropatológico? Tenemos necrosis neuronal selectiva, tenemos un patrón cortical profundo, los núcleos grises de la base, también tenemos una injuria cerebral parasagital de la corteza parieto-occipital, también tenemos leucomalacia periventricular, la sustancia blanca a nivel de la cápsula interna. Recordemos que esta es una lesión característica en prematuros y se asocia a diplejía espástica. Puede haber necrosis isquémica focal por un stroke arterial. Esos son los tipos de lesiones o de injurias neuropatológicas por hipoxia o isquemia. Y aquí tenemos, miren, los patrones de daño cerebral. Si ustedes me acompañan, aquí tenemos los núcleos grises centrales, que no son sino la base neuroanatómica del sistema extrapiramidal, o sea, del movimiento involuntario. Por lo tanto, la lesión a este nivel va a producir una parálisis cerebral coriatetósica con alteraciones del movimiento, convulsiones, corea, atetosis, balismo, ¿no? Movimientos involuntarios. Y cuando nosotros hablamos de la lesión parasagital, obviamente podemos nosotros ver que hay una lesión a nivel de la frontal en la vía piramidal y que obviamente está asociado con parálisis cerebral cuadriparésica o cuadriplégica. Y si nosotros quisiéramos mirar los patrones de daño cerebral de la encefalopatía hipóxico-isquémica, tenemos asfixia parcial, miren ustedes, en la cual hay una oclusión parcial del cordón. ¿Qué nosotros vamos a ver? Lesión en la corteza parasagital. Cuando hay una asfixia total en una oclusión completa del cordón, ¿qué vamos a ver? Lesiones de los núcleos grises centrales, el tálamo, el cuerpo estriado, ¿no? También el hipocampo. Y cuando es una asfixia recurrente, es decir, una oclusión parcial del cordón en forma recurrente o en varias ocasiones, nosotros vamos a tener la lesión tanto de los núcleos grises como la lesión parasagital. Desde el punto de vista clínico, todavía sigue vigente, aunque hay otros scores clínicos de encefalopatía hipóxico-isquémica, utilizando la escala según Sarnat y Sarnat. En realidad es una escala clínica electroencefalográfica
que nos hace ver, ¿no?, los estadios leves, moderados y severos de esta encefalopatía hipóxico-isquémica. En el grado leve, nosotros tenemos a un niño irritable, hiperalerta, parece que va a convulsionar y está dominado por el sistema nervioso autonómico simpático. ¿Qué encontramos ahí? Midriasis y taquicardia, y la duración es menos de 24 horas y la evolución, si podemos decir, en el pronóstico es 100% normal. Cuando hablamos de una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada, ya tenemos un compromiso de conciencia, está letárgico, está un poco nubilado, y el predominio es el sistema nervioso parasimpático. Hay miosis y hay bradicardia, y una de las características de encefalopatía hipóxico-isquémica moderada es que hay convulsiones, ¿no? Sean tónicas, clónicas o mioclónicas, definitivamente caracteriza fuertemente a la encefalopatía hipóxico-isquémica moderada las convulsiones, y del punto de vista de duración van de 2 a 14 días, y la evolución, el 80% son normales y un 20% ya tiene secuelas neurológicas. Y en el estadio severo, nosotros podemos ver un compromiso de conciencia mayor, tenemos un paciente recién nacido estuporoso o comatoso, miren, las convulsiones son raras, y nosotros podemos ver definitivamente que el 50% de estos bebés mueren y el 50% de los otros pacientes quedan con secuelas. Que de los exámenes de laboratorio podríamos hablar de marcadores bioquímicos que pudieran de algún modo hablarnos de hipoxia isquémica y predecir la severidad. Solamente he querido mostrarles algunos de estos. No existe marcador bioquímico predictivo, selectivo, individual, ¿no? Tenemos la creatinfinasa, la deshidrogenasa láctica, el ácido úrico, el lactato, y mira, se han hecho pruebas con los 4 para mirar la especificidad, ¿no? Si bien es cierto, en algunos casos tenemos un poco de mayor sensibilidad, sin embargo, estas son simplemente una ayuda. No quiere decir que definitivamente yo encuentro, por ejemplo, deshidrogenasa láctica, como vamos a ver acá, y yo digo, sí, esto es característico, y yo de repente puedo hablar de que es un signo laboratorial patognomónico. Definitivamente no lo es de asfixia. Nos ayuda, por ejemplo, la creatinquinasa, que nosotros sabemos que hay isoenzima, la isoenzima BB, que es cerebral, la MB, que es cardíaca, pero definitivamente en los estadios severos vamos a ver que estas enzimas obviamente se incrementan. Hay algunos mediadores bioquímicos del sistema nervioso, como la enolasa específica de neurona, por ejemplo, la ubiquitina, una hidrolasa, que definitivamente han servido para tener una mayor predicción. Sin embargo, tampoco son la panacea y la regla general. Y esta diapositiva es para mostrarles a ustedes, ¿no?, la resonancia magnética nuclear tomado en los primeros días, cómo va, miren ustedes, en relación al patrón de injuria. Nosotros tenemos, miren ustedes acá, nosotros tenemos graduación de la encefalopatía hipóxico-isquémica, y tenemos el A, que es con convulsiones, y el B sin convulsiones. Si nosotros no miráramos el patrón de la resonancia magnética, nosotros podríamos decir, claro, esta es moderada con convulsiones, miren ustedes, estas no tienen injuria, o tenemos una severa con convulsiones y tampoco tiene injuria. Por lo tanto, miren acá se ha tomado resonancias, no una, y luego una segunda resonancia, para mirar cuáles son los patrones de injuria que acabamos nosotros de describir, y definitivamente es importante el estudio de neuroimágenes. Yo podría hablar de un pronóstico clínico, sí puedo hablar, como el que acabo de mencionar de Sarnat y Sarnat. Sin embargo, debo yo establecer un estudio de neuroimágenes que me ayudará a mirar no solamente el grado de lesión, sino también con fines de pronóstico. En esta diapositiva quiero mostrarles a ustedes aquí, en la que están con flechas negras, la lesión periventricular, fundamentalmente de sustancia blanca, que existe en los prematuros, y de este otro lado, con estrellas, puedo mirar la lesión parasagital
o también de los núcleos grises de la base. Bueno, y estas son resonancias magnéticas solamente para mostrar, miren, cómo toman los núcleos de la base y el tálamo, ¿no? Y que va a dar encefalopatía, ¿no? Corioatetóxica, perdón, parálisis cerebral corioatetóxica por compromiso de los núcleos grises de la base. Muy bien. ¿Y cuánto nos ayuda el electroencefalograma de amplitud integrada en bebés con encefalopatía hipóxico-isquémica? Entonces nosotros vemos, miren ustedes, este es un patrón, ¿no?, normal de la electroencefalografía continua de la actividad cerebral. Este está moderadamente discontinuo, un patrón anormal, y este es severamente anormal de bajo voltaje, ¿no?, que nos ayuda a ver cómo está respondiendo ese cerebro luego del episodio hipóxico isquémico. Y aquí vemos un patrón de convulsiones. Miren ustedes saben que hay un grupo de convulsiones que no se reflejan clínicamente, pero que sí se ven en el electroencefalograma de amplitud integrada. Entonces, es importante que nosotros vemos cuál es la actividad electroencefalográfica. Y aquí, para mostrarles a ustedes la encefalopatía hipóxico-isquémica grado 1, grado 2 y grado 3 en relación al hecho de presentar convulsiones o no, y cuando, por ejemplo, tenemos aquí en la barra amarilla, tenemos una electroencefalografía normal, es una encefalopatía hipóxico-isquémica grado 1, tenemos aquí, miren, aquí hay un grado de lesión, inclusive encontramos algunos casos de convulsiones que no son patrimonio de la encefalopatía hipóxico-isquémica grado 1. En el grado 2, miren, el electroencefalograma de amplitud integrada es poco. Miren, un compromiso importante ya en la encefalopatía hipóxico-isquémica grado 2, y ya comenzamos a aparecer con las barras en rojas que nos habla de un compromiso neurológico severo. Y miren ustedes en la barra lila las convulsiones. En el grado 3 obviamente vemos más compromiso neurológico severo, ¿no? Y bueno, podemos ver convulsiones también que no es muy habitual que nosotros las veamos clínicamente, pero que se reflejan en electroencefalograma de amplitud integrada. Y aquí también para ver, miren ustedes, la presencia de convulsiones clínicas que están en las barras verdes, lo que yo observo, una convulsión tónica, una convulsión clónica. Y en las barras oscuras, nosotros vamos a ver las convulsiones que son detectadas por el electroencefalograma de amplitud integrada. En forma general, siempre nos ayuda a visualizar las convulsiones, el electroencefalograma, aquellas que no vemos clínicamente. Muy bien. Y definitivamente hay toda una serie de complicaciones en los diversos órganos y sistemas, como acabamos de ver. El hecho de que haya habido una redistribución de sangre para órganos como el cerebro, como el corazón y como las glándulas adrenales, obviamente hace que órganos y sistemas, los otros órganos y sistemas, tengan una serie de complicaciones. Bueno, no vamos a mencionar lo de cerebro, pero sí en el aparato respiratorio, puede haber un síndrome de aspiración de meconio, hipertensión pulmonar, déficit de surfactante severo. En el aparato cardiovascular es la insuficiencia tricuspidia, es una de las manifestaciones importantes, una insuficiencia mitral, ¿no? En el sistema renal, necrosis tubular aguda, necrosis cortical. En el aparato gastrointestinal, enterocolitis necrotizante. Y metabólico, hematológico, hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia, trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada. En general, los aparatos y sistemas están comprometidos. ¿Cuál es el tratamiento convencional para un bebé que tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica? Obviamente, nosotros tendríamos que manejar una ventilación adecuada. Un grupo de bebés podrían entrar a un CPAP o podrían entrar a una ventilación mecánica, y en las cuales nosotros tendríamos que mantener una normoxemia y una normocapnia. Sabemos que la hipoxemia o la hiperoxemia van a hacer más daño. Igual va a pasar en la hipocapnia, nosotros vamos a tener una isquemia cerebral por vasoconstricción cerebral, entonces más hipoxia.
o si nosotros tenemos una hipercapnia permisiva, una presión parcial de CO2 por encima de 55 o 60, puede haber hemorragias. La estabilización hemodinámica también es importante. Recordemos que el miocardio que tiene hipoxia puede generar una hipotensión por disfunción miocárdica y tendríamos que utilizar alguno de los inotrópicos. El mejor inotrópico para estos bebés es fundamentalmente la adrenalina y el milrinone si se acompaña con hipertensión pulmonar. En el manejo hidroelectrolítico, definitivamente nosotros restringimos los líquidos. Primero, porque hay un edema cerebral. Segundo, porque hay un compromiso renal, muchas veces con oliguria. Y tercero, porque hay una disfunción miocárdica con insuficiencia tricuspidia que generaría una sobrecarga de volumen si es que nosotros damos líquidos normales o convencionales. Tenemos que corregir fundamentalmente el sodio. Miremos el potasio, si hay una insuficiencia renal, hay que tener cuidado para poner potasio a las soluciones. Y obviamente el calcio dependerá cómo están los valores de calcio, sabiendo que no podemos echar más leña al fuego, porque sabemos que el calcio está involucrado en la muerte neuronal, ¿no? Por apoptosis. Entonces tendríamos que hacer un manejo adecuado. El ingreso calórico adecuado tiene que ver fundamentalmente con una nutrición fundamentalmente parenteral al momento que el bebé se estabiliza. Recordemos que en estos bebés no le vamos a dar leche, no vamos a aperturar la vía oral por lo menos 3 días por la posibilidad de tener enterocolitis necrotizante y tenemos que manejar racionalmente la nutrición parenteral. Hacemos tratamiento de convulsiones. Bueno, el medicamento clásico que se ha utilizado ha sido siempre fenobarbital y se da una dosis de bolo de 20 a 40 miligramos por kilo para pasar a una dosis de mantenimiento de 3 a 5 miligramos por kilo. Muchas veces no logra controlar, tenemos que pasar a fenitoína sódica. Sin embargo, en los últimos años, la posibilidad de utilizar levetiracetam o utilizar topiramato han sido definitivamente las opciones. Y hay que tener un manejo térmico adecuado. Una cosa es que entre a la hipotermia y otra cosa es simplemente que va a ser manejado bajo el sistema convencional y en cuyo caso hay que mantenerlo dentro de la normotermia y hay que mantener obviamente un ambiente térmico neutral para que no gaste oxígeno y obviamente energía. Dentro de los tratamientos modernos según la fisiopatología, nosotros miren, esto es una línea en el tiempo. ¿Y qué nosotros podemos utilizar definitivamente? Miren ustedes, podemos utilizar melatonina, alopurinol, estatinas, la hipotermia, ¿no? Que está marcada, resaltada aquí, el sulfato de magnesio, el xenón, el argón, gases nobles, la deferoxamina, melatonina, cannabinoides también. Luego miren para la inflamación y la apoptosis, la N-acetilcisteína, la melatonina, la eritropoyetina, y también, ¿no? Se ha usado en los últimos años células madre, como vamos a ver a continuación. Y este es el estándar, miren ustedes, la hipotermia, ¿no? Hay hipotermia corporal total y hay hipotermia selectiva de cabeza. Sin embargo, miren ustedes, el 45% de estos niños tiene trastornos significativos de orden neurológico a los 12 a 18 meses de edad. Y esto es para mostrarle los principales equipos de hipotermia corporal total y también el equipo para dar hipotermia no cerebral, solamente de cabeza. En la revisión Cochrane que se hace de hipotermia, se muestra, miren ustedes, aquí tenemos, ¿no? el outcome primario sobre muerte o mayor daño de orden neurológico. Y aquí tenemos probando que este es el método del CoolCap o de hipotermia cerebral o de la cabeza y este es corporal total, como hace el body trial, ¿no? El TOBI trial. Y aquí tenemos, miren ustedes, hay una reducción de más o menos del 23%, tanto de muerte y de secuelas neurológicas importantes en el caso de hipotermia de cabeza. Y aquí es hipotermia corporal total, estamos hablando del 25%, y no hay diferencia significativa en los dos métodos. Y aquí en relación a mortalidad,
¿no? Nosotros podemos ver que tampoco hay mayores diferencias entre ambos métodos. Y aquí nosotros tenemos en déficit neurológicos que tampoco hay mayores diferencias significativas entre los dos métodos, como muestra este estudio de la Cochrane Review. Si nosotros miramos, miren ustedes, una comparación, este metaanálisis en 1214 recién nacidos en 7 estudios, la hipotermia en relación a normotermia, y miren ustedes el riesgo relativo. Mire, ¿cuánto estamos hablando de reducción de las disfunciones neurológicas mayores? Estamos hablando más o menos de un 24%. Miren, de la mortalidad, 25%. Y tenemos, por ejemplo, en ceguera, estamos hablando más o menos del 44%. Y así, definitivamente, podemos ver que hay un efecto protector de la hipotermia y que es más o menos semejante la hipotermia cerebral con la hipotermia corporal total. Y este es un estudio de la doctora Shankaran, solamente para mostrarles a ustedes, miren, estas son las curvas de sobrevivencia de Kaplan-Meier, y en la línea verde, ¿qué tenemos? Al grupo al cual se le ha hecho hipotermia a una temperatura de 33,5 por 72 horas. ¿Qué ha pasado cuando se ha probado menos temperatura o más tiempo? Definitivamente la sobrevivencia ha sido menor. En otras palabras, el hecho de dar más hipotermia con temperaturas más bajas no lo favorece. Y el hecho de dar más de 3 días tampoco lo favorece. Por eso, en realidad, el esquema de hipotermia está dado por una temperatura que va entre 33 y 34 y son por 3 días. Eso es lo que nos muestra la autora Z. Shankaran. Y estos son los mecanismos de neuroprotección asociados a la hipotermia, y obviamente tiene que ver con lo que hemos visto desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Disminuye la excitabilidad neuronal en relación al glutamato, la liberación de neurotransmisores, de radicales libres, miren, de la caspasa 3, ¿no? La preservación de antioxidantes endógenos y la mejoría en Disculpen, parece que estamos teniendo problemas técnicos con el audio. A ver, vamos a intentar nuevamente. Si tenemos listo, podemos reanudar, doctor. Sería también que active su micrófono porque no se le está oyendo en la parte inferior. ¿Se me escucha ahí? Sí, correcto, ahí sí se escucha. Lo escuchamos. Bien, Gracias. entonces tenemos ahí cuán importante es el electroencefalograma de amplitud integrada. Y esto es para mostrarles qué criterios electroencefalográficos nosotros deberíamos tener de amplitud integrada, ¿no? Para ingresar a hipotermia selectiva. Miren ustedes estos patrones. Este es un patrón continuo, aparentemente despierto y en sueño, y este es un patrón discontinuo, es un patrón anormal.
Eso es un patrón pico y espiga, es de bajo voltaje y de trazado plano. Obviamente, estos 4 son patrones anormales, que son criterios también para ingresar a hipotermia. Y en esta gráfica es para mostrarle las 3 fases en las cuales se da hipotermia selectiva, ¿no? Las 6 primeras horas aparentemente es una hipotermia pasiva, luego entra al enfriamiento activo servocontrolado por 72 horas, y luego entra a una fase de recalentamiento donde se va incrementando la temperatura de 0.5 grados centígrados por hora. Se va, miren, evaluando el electroencefalograma de amplitud integrada, si hay una sedación con fentanilo, y se va monitorizando obviamente al paciente y también las pruebas de laboratorio que nosotros vamos a hacer. Aquí es para mostrarles, miren ustedes, cuán importante es valorar la placenta. Miren ustedes, a pesar de la hipotermia, nosotros podemos ver aquellos pacientes que tienen, miren, una biositis crónica difusa, prácticamente nosotros tenemos muerte o hándicap neurológicos severos y tiene un odds ratio casi de 10 veces más probabilidades que mueran o se queden con un problema serio neurológico a pesar de la hipotermia, aquellos que tienen dentro del estudio patológico de placenta la biositis difusa crónica. Y esto también es para mostrarles a ustedes qué variables podrían estar asociadas a un curso no muy bueno a pesar de utilizar hipotermia. Entonces tenemos a preeclampsia, ¿no? Distrés fetal necesaria, el abruptio placental, el prolapso de cordón y ruptura uterina, en las cuales definitivamente nosotros no tenemos una buena respuesta de la hipotermia como en los otros casos. Estos son los tratamientos modernos de los cuales hemos mencionado y quiero mostrarles a ustedes, miren ustedes el topiramato, por ejemplo, que bloquea aquí al receptor AMPA, que ese es uno de los receptores que tiene que ver con la cascada de la muerte programada. Luego tenemos eritropoyetina, miren ustedes, que inhibe la liberación de glutamato y que también tiene efecto antiapoptótico, antiinflamatorio y antioxidativo. Igualmente la melatonina también, obviamente la melatonina se comporta como un antiinflamatorio, un antioxidante. Miren ustedes, va a disminuir los radicales libres tóxicos del oxígeno. El halopurinol, que bloquea la enzima la xantina oxidasa, que forma radicales libres tóxicos del oxígeno. Dentro de los tratamientos, obviamente eritropoyetina es de los que se está probando más. Hay algunos estudios con células madre que van a dar lugar a la formación de células nerviosas nuevas, oligodendrocitos, y que de algún modo todos estos tratamientos se están probando con el propósito de adicionar a la hipotermia la posibilidad de reducir los hándicaps neurológicos. Muy bien, vamos a terminar la presentación con algunos mensajes finales. Sigue siendo la asfixia un problema importante de salud pública. Como hemos visto, sus criterios tienen que ver con la acidosis mixta, con compromiso neurológico temprano, los tipos de parálisis cerebral y la exclusión de otras patologías, la ruptura uterina, el desprendimiento prematuro de placenta y los problemas del cordón son las causas de mayor frecuencia asociadas a encefalopatía hipóxico-isquémica. La disminución de la presión parcial de oxígeno y isquemia desencadena la acidosis, el aumento del glutamato, actúa sobre receptores AMPA y NMDA, llevando a muerte celular por necrosis y por apoptosis. Para el diagnóstico nos ayudan los antecedentes, el evento centinela, la valoración clínica de SARMAT y SARMAT, las pruebas de laboratorio, el electroencefalograma de amplitud integrada y la resonancia magnética nuclear con espectroscopía. El tratamiento estándar dentro de las 6 primeras horas para encefalopatía hipóxico-isquémica moderadas, hipotermia de la cabeza, y otros tratamientos podrían involucrar fundamentalmente a eritropoyetina. Muchas gracias.